Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Con perfil bajo y con mucha diplomacia, Europa opta de momento por no confrontar con el gobierno italiano por su decisión de declarar el estado de emergencia migratorio y se limita a decir que va a tomar nota. Eso mientras la crisis se agudiza en las fronteras de toda la Unión, especialmente en el Mediterráneo. Según la Agencia Europea de Fronteras, la llegada de inmigrantes por esa ruta se ha triplicado en los 3 primeros meses de este año. Más de 54.000 personas han entrado en Europa de forma irregular en lo que llevamos de 2023, la mayoría, efectivamente, por Italia. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y la crisis se agudiza. Ayer, por ejemplo, tan solo 24 horas después del anuncio de Giorgia Meloni, llegaron más de 1.000 inmigrantes a los puertos italianos. Entre tanto, Europa sigue arrastrando este problema sin dar una solución definitiva y ante medidas propias de la ultraderecha, como esta del gobierno italiano, que pretende usar el estado de emergencia para agilizar las devoluciones en caliente sin pasar por el Parlamento. Bruselas responde que la política migratoria es competencia de cada Estado miembro, aunque las cifras, lo acaban de escuchar, ponen de manifiesto que el problema no solo es nacional. Beatriz Ríos. Las llegadas irregulares a Europa a través del Mediterráneo central se han triplicado con respecto a los primeros 3 meses del año pasado. Casi 28.000 personas se han jugado la vida en lo que llevamos de año para llegar a Europa a través de esa ruta, según cifras de Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras. Esta sigue siendo la principal vía de migración al continente, muy por encima de la ruta de los Balcanes, que también ha visto un incremento importante. Frontex apunta a la inestabilidad en países de tránsito como Túnez o Libia para explicar este repunte. Como respuesta al aumento de las llegadas y ante el colapso de los sistemas de acogida, Italia ha decretado el estado de emergencia. La Comisión Europea de momento no censura la decisión del gobierno de Meloni, aunque sí pide más información para poder evaluar el impacto de las medidas en este contexto. Esto dijo ayer una portavoz de la Comisión Europea. Esta decisión es competencia de Italia y entendemos que se debe a la situación particularmente difícil a la que se enfrenta. Examinaremos los detalles y las medidas antes de poder pronunciarnos. Hoy en España también miramos con atención a Bruselas, pendientes de la respuesta que pueda dar a la aprobación ayer con los votos del Partido Popular y de Vox en el Parlamento andaluz de la regularización por la vía de urgencia de 800 hectáreas de regadío ilegales en el Parque Nacional de Doñana. Que esta iniciativa absolutamente nada tiene que ver ni con el agua ni con Doñana. Estamos hablando exclusivamente de clasificación de tierra. Así defendía ayer esta proposición de ley el diputado del PP en el Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés, en contra de lo que propuso en su momento la propia Comisión Europea, en contra de lo que han estado advirtiendo los científicos, en contra del Gobierno central, que, como confirmó anoche en Hora 25 la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a recurrir la ley al Tribunal Constitucional, no ahora, sino en cuanto se apruebe definitivamente. Si se aprueba definitivamente esta ley, ¿el Gobierno la recurrirá al Tribunal Constitucional? Por supuesto, yo creo que esto es de cajón. Ellos introducen una serie de cuestiones que son muy discutibles desde el punto de vista constitucional, que son absolutamente contrarias a la aplicación del principio de precaución y son absolutamente contrarias al valor que otorga la protección del medio ambiente en nuestra Constitución. Por aquí va a pasar hoy buena parte del debate en España, en un jueves que va a estar marcado también por lo que pase este mediodía en la Junta de Accionistas de Ferrovial. Hoy tendrá que votar si la empresa traslada su matriz definitivamente a los Países Bajos y el Gobierno está dispuesto a jugar una última carta para evitar la salida de la compañía, convencer a un número suficiente de accionistas para que no voten, lo que obligaría a Ferrovial a pagar por salir de España o a anular la operación. El Partido Popular acusa al Gobierno de intervencionismo y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pide que se respete a las empresas. Que los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad. El Gobierno, en vez de esto, debería preocuparse por qué ha tenido que llegar una empresa a tomar esta decisión. El Gobierno no se ha dado cuenta que el empleo no lo crean las administraciones, el empleo lo crean los empresarios. Y la administración pública lo que tiene que hacer es no estorbar. Sinceramente, las presiones no creo que son la forma más adecuada. Es jueves, es 13 de abril.
Y fuera del entorno de Doñana y del campo andaluz, la sequía que está sufriendo buena parte de España ya ha puesto en alerta a varios gobiernos autonómicos. Estamos ante una de las primaveras más cálidas de la historia, según la Agencia Estatal de Meteorología, y en Cataluña, por ejemplo, la Generalitat quiere invertir más de 20 millones de euros para evitar los cortes de agua potable. O retrasarlos en la medida de lo posible. El objetivo del Govern es poder garantizar las reservas de agua de aquí a final de año, a pesar de que los embalses están en mínimos históricos. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Ángels. Según el presidente catalán, la sequía ya es el principal problema que tiene hoy por hoy Cataluña y por eso pide más recursos. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Pere Aragonés presentaba ayer un plan para aportar más agua potabilizada al sistema en Cataluña como consecuencia de la sequía y aprovechaba para pedir que las inversiones que se destinen a infraestructuras en este ámbito no cuenten como déficit en el presupuesto. A l'hora de calcular el déficit. Cuando se calcule el déficit, decía Aragonés, del límite a partir del cual se considera que estamos incumpliendo, se tendrían que eliminar las inversiones para garantizar la suficiencia hídrica. Aragonés anunció ayer una inversión de 25 millones de euros para captar más agua y ampliar la potabilizadora del Besós. Ese plan ayudará a retrasar algo las restricciones del agua que, si no llueve, están previstas en todo caso para finales de verano. Y las previsiones de la Unión Europea para el verano no dibujan un escenario muy positivo. Bruselas estima que este año vamos a vivir en toda la región una de las temporadas más secas desde que hay registros, y eso además implica un mayor riesgo de que se produzcan grandes incendios forestales. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea alerta además de que la peor sequía se podría vivir aquí en España, en Francia y en Reino Unido. La sequía o la inmigración son pues dos de las grandes preocupaciones de Europa, pero también está Ucrania y el inquietante desconocimiento que sigue teniendo Estados Unidos sobre la filtración de varios documentos secretos sobre la guerra. Y sobre estas filtraciones hemos conocido novedades esta madrugada. Según el Washington Post, uno de esos papeles asegura que Estados Unidos da por hecho que este año Rusia y Ucrania no se van a sentar a negociar la paz definitiva. En el campo de batalla, el ejército de Zelensky también se le está complicando allí la resistencia en Bakhmut y por eso le sigue pidiendo más munición a la OTAN. De hecho, Ucrania ya se está planteando retrasar su contraofensiva hasta el verano para poder rearmarse. Bayo. Sí, el lento goteo en ese suministro de armamento, sumado a las filtraciones que han revelado las carencias en las defensas antiaéreas ucranianas, obligan a Kiev a replantearse su ofensiva, y es que uno debe estar preparado al 100% e incluso más para lanzar este tipo de operaciones, como reconocía ayer el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal, que durante una visita a Canadá ha vuelto a pedir a sus aliados más armas y municiones para hacer frente a las fuerzas rusas. Sobre el terreno, los combates continúan en torno a Bakhmut, en una localidad que el grupo Wagner, al servicio de Putin, dice controlar casi por completo, mientras en este contexto nada hace creer que sea posible por ahora una negociación. De hecho, los papeles que se filtraron del Pentágono aseguran que Estados Unidos espera que la guerra se extienda al menos hasta el próximo año. Y también en Ucrania, en Bakhmut, hay polémica por la decapitación de un militar ucraniano, un momento que se grabó y después se difundió en Internet. El jefe de los mercenarios Wagner, el grupo que contrató Putin para luchar en Ucrania, ha negado que ellos fuesen los responsables de decapitar al soldado ucraniano, pero la tensión entre Kiev y Moscú se ha disparado en las últimas horas. Ángel Villascusa. Los vídeos se han publicado en varios canales de Telegram vinculados a tropas rusas. Se ve como un soldado del Kremlin corta la cabeza a uno ucraniano todavía con vida en el suelo y luchando por zafarse. Primero se escuchan gritos y después una retahíla de comentarios despectivos, mientras que el que le ha decapitado enseña la cabeza a cámara y otro de los soldados rusos el chaleco antibalas con emblemas ucranianos que acaban de quitarle. Las imágenes, que han sido compartidas con la advertencia de que otros vídeos de este tipo van a salir a la luz, han generado el rechazo unánime de los ucranianos. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que el mundo no puede ignorarlo. Es un vídeo que enseña la facilidad con la que matan las bestias rusas y que demuestra además lo que Rusia es realmente. Desde el Kremlin ponen en cuestión la veracidad de las imágenes, aunque aseguran que van a investigarlas. Por su parte, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU condena el brutal asesinato y advierte: lamentablemente no es la primera vez que sucede en Ucrania. Y preocupa el estado de salud del opositor ruso Alexei Navalny, que sigue preso en Rusia por su oposición a Vladimir Putin. Según su abogado, está siendo envenenado lentamente. Dice que no está recibiendo atención médica y que ha perdido 8 kilos en una semana. Desde Moscú informa para la SER Javier González Cuesta. El entorno del opositor ruso Alexei Navalny advierte de que su salud ha empeorado notablemente y no recibe ninguna asistencia médica. Según su jefa de comunicación, el disidente ha perdido 8 kilos en 2 semanas y los doctores de la prisión no solo se niegan a hacerle un examen médico, sino que además afirman que sus fuertes dolores son cosa de la primavera.
La preocupación del entorno del opositor crece día a día y no descartan que pueda estar recibiendo algo que deteriore su salud lenta pero inexorablemente. Navalny cumple varias condenas en una cárcel de régimen estricto y su círculo denuncia que está siendo sometido además a duros castigos. Según le dijo otro preso a Navalny, las autoridades buscan continuamente excusas para encerrarle en la celda de castigo. Con la del lunes, ya son 13 veces que se ha encerrado allí en algo más de un año. Now, I know the UK's departure from the European Union created complex challenges here in Northern Ireland. We are very close partners and allies. El presidente de los Estados Unidos sigue de visita oficial en Irlanda del Norte, un viaje que se enmarca en la celebración del 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo. Tanto Joe Biden como el primer ministro británico Rishi Sunak han resaltado que esta visita refuerza los lazos entre los dos aliados y para el presidente estadounidense este también es un viaje de cierta forma personal. De hecho, gran parte de su agenda está reservada para visitar las localidades donde nacieron sus antepasados irlandeses. En clave política, hoy Biden tiene previsto dar un discurso en el Parlamento de Dublín y de fondo va a estar ese creciente sentimiento independentista que se ha vuelto a despertar en Irlanda del Norte. Daniel Postico. Joe Biden sigue su visita de 4 días por la isla de Irlanda. Está previsto que hoy se dirija al Parlamento de Dublín y que prosiga su viaje iniciático para conocer el lugar de donde proceden sus ancestros. Ayer estuvo en el condado de Louth, en el este de la República de Irlanda, donde vivió su tatarabuelo materno antes de emigrar a los Estados Unidos en 1849 y se dio un baño de masas por las calles de la localidad de Dundalk. Hoy visitará la otra parte del país donde nació su otro tatarabuelo. Ayer pronunció un discurso en Belfast para tratar de convencer a los unionistas pro-británicos para que dejen de boicotear la formación de gobierno compartido en la región. El presidente estadounidense fue muy criticado por pesos pesados del partido que lo tacharon de antibritánico y pro-republicano. Buscamos como cada día hasta ahora las historias más interesantes del ámbito local, así que hoy nuestra primera parada este jueves va a ser en Euskadi, Radio Bilbao. Isabel León, egunon. ¿Qué tal, egunon? Y en Castilla-La Mancha vamos hasta Ser Toledo. Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. Isabel, 2.000 ovejas recorriendo el casco viejo de Ordizia para dar la bienvenida nada más y nada menos que al queso Idiazábal. Eso es, la imagen la tenemos reciente, es de ayer mismo, más de 2.000 incluso, se llega a decir, no se han contado una a una, pero se estima más o menos ese número, esa cantidad. Fecha señalada la de ayer porque homenajea y evoca la transhumancia, reivindica la labor de los pastores y además es la puerta de entrada a uno de los productos estrella de nuestra gastronomía. Adure Cenarro es el alcalde de Ordizia. Ese producto que nos coloca en el mapa y que, bueno, además de ser un producto gastronómico de excelencia, lo que transmite es mucho más, ¿no? Una forma de hacer, un territorio, pues un poco la esencia del Goierri. Y además están muy contentos porque saben que con ese producto se funciona. En 2 meses los consumidores acaban con el queso que se produce. El acto también el de ayer que te sirvió como homenaje a Hilario Arbelaich por su trayectoria y difusión del queso Idiazábal. Pues mira, no dejamos el campo, hemos estado hablando, llevamos días, pero hoy también hablando de los efectos de la sequía. Y Cristina, en Carmena, en Toledo, los agricultores han sacado hasta un santo, a San Isidro, en procesión para ver si consiguen que llueva. Claro, el patrón de los labradores es que es algo que hacía 25 años que no tenían que hacer, afortunadamente, pero es que ante la falta de lluvias, el propio arzobispo de Toledo ha sugerido que se pida en las misas por el don del agua. Los agricultores impulsaron esta rogativa y, como decimos, han sacado la imagen del santo por las calles de Carmena para que procesionara por el pueblo y bendijera los campos. Los compañeros de Castilla-La Mancha Media han hablado con algunos de los agricultores de las cooperativas. La última vez que lo hicimos hace unos 25 años, la verdad es que inmediatamente al día siguiente o a los 2 días estuvo lloviendo. Yo creo que habrá partes de parcelas que no se van a cosechar siquiera, porque es necesario, pero ya, que llueva ya. Y no es el único lugar de la región donde miran al cielo, más allá de lo meteorológico. En la provincia de Guadalajara también se encomiendan a Dios para pedirle que llueva. Lo ha hecho personalmente, además, el obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, que ha pedido, además, la colaboración, ya está más terrenal, Ángeles, de todos los ciudadanos para que sean solidarios y consumamos menos agua, ahora que tenemos sequía. Yo creo que va a funcionar más la terrenal, pero bueno. De momento empezaremos con esta. Lo otro es cuestión de fe, pero también es verdad aquello de que por intentarlo que no quede. Hay que tocar todas las palancas.
gracias. Isabel, ¿habéis hablado con el director del Centro de Cuántica de la Universidad del País Vasco, del Centro de Cuántica? ¿Qué os ha contado de esta disciplina? Bueno, os lo cuento sobre todo porque mañana es el Día Mundial y porque está más de moda que nunca. Aquí a cuenta del superordenador IBM de Donostia recién inaugurado, pero es que este centro de la universidad lleva un año en marcha, tiene 90 investigadores y nos decía que se los rifan, se los quitan de las manos. Es que la cuántica está en más cosas de las que imaginamos. Los colores, ¿no? Los colores de las cosas al final son consecuencia de la interacción de la luz con una estructura cuántica de la materia. Entonces, si no fuera por eso, no veríamos los colores. Los colores, pero luego hablamos de la tecnología de los móviles, de las placas solares. Muga nos decía que la economía del mundo se basa a día de hoy en la física cuántica y añadía: como ofrecemos nuevas perspectivas en este momento de nuevos negocios, pues es lógico que la industria se interese, los gobiernos se interesan. Entonces todo esto, bueno, genera una especie de círculo virtuoso ahí de más financiación, más investigación, más resultados. Estamos metidos ahora en esa especie de torbellino. No es una teoría más, es la teoría de la física, nos decía Gonzalo Muga. Por ahora no van a pedir un ministerio, pero ojo. Casi. Cristina, consternación en Toledo por el fallecimiento del llamado amigo de los pobres. Sí, de Cipriano González, que desde los años 50 repartía alimentos a las familias necesitadas de forma desinteresada. La verdad es que no había nadie en la ciudad que no le conociera, siempre con su bata blanca, con su gorra al pie del cañón en la bajada de San Martín, en el casco histórico. Aquí tenía su ONG desde mucho antes de que existieran las ONGs. Desde esa época ha estado repartiendo bolsas de comida a quienes fielmente aguardaban en la cola de este pequeño almacén, que ahora, por cierto, está de obras y ha obligado a trasladar este servicio que los voluntarios van a seguir ofreciendo en su memoria. Cristina, Isabel, gracias. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es una novela, un thriller que nos va a enseñar el lado más oscuro de las empresas tecnológicas, sobre todo el lado más oscuro de las farmacéuticas. Es una novela que recomienda a esta hora de la mañana Pepa Blanés. Los thrillers tecnológicos tienen mucho tirón, lo sabe Víctor Sombra, el escritor que vive en Suiza, donde trabaja en la ONU y acaba de publicar nueva novela, un thriller que nos sumerge en lo pernicioso de la tecnología y en cómo funciona la industria farmacéutica. Bueno, pienso que, como decían los griegos, la palabra farmacón es al mismo tiempo medicamento y veneno. O sea que hay un doble filo ahí en el medicamento que me parece muy interesante. Un grupo de jóvenes activistas y hackers se presenta al concurso a la mejor innovación con un proyecto del Big Data. No ganan, pero después reciben un misterioso encargo para recabar datos sobre un medicamento y su uso en pacientes en distintos lugares del mundo. El grupo acepta sin saber quiénes están detrás ni para quién servirán esos resultados. Una historia que muestra las condiciones entre el capitalismo y las farmacéuticas. Y un poco es una reivindicación del humanismo o de la novela, de la narrativa, como una herramienta de intervención también en ámbitos que se consideraban excluidos a la narración y al humanismo, como es la medicina, como es la tecnología. Una novela con personajes profundos que habla de espionaje, de sanidad pública y también, nos dice su autor, de identidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.